característica muy importante de Kites. Son nuestros partners. Tenemos a Microsoft, Solver y Nagnoy, un partner de Puerto Rico. Y además tenemos el reconocimiento de ser Gold Partner de Microsoft, que una empresa logra ser Gold Partner mediante diversos méritos por cantidad de clientes, certificaciones, ingresos, entre otros. Ahora sí, presentándome directamente, yo soy Renzo Ramos, el que va a estar a cargo de este webinar de Power Query en Power BI. Soy un consultor de Business Intelligence and Data Analytics en la empresa Kites Consulting Group. Hasta ahora he desarrollado diversos proyectos siempre enfocados en la automatización de procesos, todo lo que es análisis de información, integraciones y así ayudar a los clientes siempre una vocación íntegra para que él pueda mejorar la toma de decisiones. Además, cuento con un certificado de Report Design Level 1 de nuestra herramienta BI 360 Cloud. Listo. Empezando el segundo punto de la agenda, conociendo a Power Query, ¿qué vamos a aprender en esta pequeña sección? Conoceremos más sobre Power Query, uno de los complementos de Excel. También es un complemento de Excel que es muy importante para personas que no estén orientadas mucho a herramientas de Business Intelligence. Y también nosotros más que todo nos vamos a enfocar abriendo Power Query a través de Power BI, que también es la integración más utilizada en el mundo de la inteligencia de negocios. Bueno, continuando, nos hacemos la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es Power Query? Es una tecnología de conexión de datos que permite descubrir, conectar, combinar y refinar diversos orígenes de datos, buscando cumplir con requerimientos y así satisfacer diversas necesidades de análisis que puedan tener las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera continua Power Query lo que va a hacer es consolidar, transformar, enriquecer, estandarizar y adaptar todo tipo de datos para que estos puedan ser analizados a través de una interfaz conocida, amigable se podría decir en otras palabras, y de fácil manejo. No es necesario tener mucha práctica para poder manejar Power Query a la perfección. Entonces, luego de mencionar estos rasgos de manera general de Power Query, de manera personal, lo que más se puede decir de Power Query es que todos estos procesos conllevan a poder tener más tiempo, ahorrar tiempo en todo lo que es el análisis de datos y poder enfocarte más en el análisis de la información obtenida, que es lo fundamental en las empresas. Luego, también como información extra, este complemento se puede encontrar recalcándolo en herramientas como Microsoft Excel y Microsoft Power BI, que son las más comunes en este caso. En la siguiente plantilla vamos a ver otras herramientas donde también Power Query puede ser compatible. Por ejemplo, nuevamente recalcando, tenemos Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, tenemos Power BI Desktop y luego tenemos 4 herramientas donde también está disponible. Tenemos el Common Data Services, Microsoft Flow, Analysis Services, SAS y también en Azure Data Factory. También en estos 4 elementos se puede encontrar la compatibilidad de Power Query. Continuando, de manera general vamos a ver unas ventajas y desventajas que podría tener Power Query. Como ventajas tenemos busca. ¿Qué es lo que busca Power Query? Conectar datos de una gran variedad de orígenes, que es una gran ventaja respecto a otros servicios. Otra ventaja muy importante es el registro de pasos realizados. Luego, cuando estemos en la demo, les voy a mostrar dónde se pueden ver los pasos realizados de las transformaciones correspondientes. Además, la automatización de tareas, lo cual es muy importante porque tú puedes generar la carga de un archivo, entonces estableces pasos realizados y luego los siguientes archivos van a cumplir con con los mismos pasos, las mismas transformaciones, lo cual genera bastante ahorro de tiempo. Luego, tiene una interfaz familiar. De cierta manera, la barra de herramientas, el Data Tools, y de manera visual es similar a Excel.
Entonces, por ahí, la mayoría de empresas, los trabajadores están orientados bastante a trabajar en Excel. Les puede ser muy familiar esta interfaz. Y otra ventaja general son las vistas personalizadas de los datos, lo cual más adelante vamos a poder ver con las transformaciones, que es muy importante esta ventaja. Una desventaja que podría mencionar de Power Query, en este caso, son los requerimientos de software. Por ejemplo, para Microsoft Excel 2010 y 2013, solo es compatible con las versiones Professional Plus, por lo cual hay personas que puedan tener el Home Edition, entonces no va a ser compatible. Se podría decir que esa sería una de las desventajas. Y en el tema de requerimientos de sistema, se puede mencionar que dependiendo de los sistemas operativos o de la actualización que tenga el ordenador del usuario, tiene que cumplir con también características del Internet Explorer, tiene que estar más actualizado que el Internet Explorer 9, Windows 7 a más. Más que todo esas son las características. Se podría decir que esas son las desventajas en el caso de sistemas. Listo. Conociendo Power Query. Hace unos momentos en que nos hicimos la pregunta ¿qué es? Entonces encontramos estos 4 términos: descubrir, conectar, combinar y refinar. Ahora vamos a explicarlos un poco más a detalle. ¿Qué significa descubrir? Power Query te permite descubrir información no contemplada en el pasado, logrando mayor conocimiento, del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una empresa genera un mayor análisis de la información, entonces puede integrar lo que son más áreas de negocio de su propia empresa. Por ejemplo, en el pasado tú generabas tus indicadores para el área de recursos humanos, podías generar tus indicadores para el área de operaciones, tus indicadores para el área de logística, pero esta herramienta te permite de esta manera descubrir información que relacione las 3 áreas. Entonces, actualmente eso ya es un factor estratégico en todas las empresas y genera ventaja competitiva al tener información privilegiada de todo el negocio y así poder resolver más problemas del mercado. Continuando, tenemos la característica de conectar. Power Query permite conectarte a diversas fuentes, como archivos planos, archivos Excel, se puede conectar a la nube, servicios online. Acá, por ejemplo, podemos ver algunos de los orígenes de información. Tenemos archivos CSV, se puede conectar a MySQL, Microsoft Dynamics, SharePoint, Oracle, Salesforce, Azure Analysis Services, Google Analytics, entre otros. Combinar. Esta característica que nos dice que Power Query permite combinar múltiples tablas de diferentes orígenes. La diferencia con el paso anterior es que el paso anterior nos dice que Power Query se conecta a diversas fuentes, lo cual es una característica muy importante. Pero combinar esto genera que adicionalmente la conexión puede mezclar esta data. O sea, puedes hacer las transformaciones combinando toda esta información de todas las fuentes distintas, lo cual es muy importante. Si no, no generaría mucha ventaja utilizar esta herramienta si es que te permitiera conectar a diversas fuentes, pero no poder relacionar esa información. Por eso es muy importante que permita combinar. Y finalmente tenemos la característica de refinar. Permite refinar los datos de origen para así mejorar la calidad de la información. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, Power Query te permite realizar este proceso conocido como data cleansing, que conllevaría estos cinco, estas 5 transformaciones. ¿Qué queremos decir? Que Power Query va a permitir perfeccionar la estructura de los datos y consecuentemente la calidad, lo cual es muy importante para que la información sea entendible para la toma de decisiones. Entonces, hablando del data duplication, Power Query te va a permitir la eliminación de registros duplicados, puede generar agrupaciones de data. Luego, hablando del quality check,
Esto quiere decir que Power Query va a generar una validación y nosotros vamos a poder verificar y cambiar lo que es el tipo de dato correcto. A veces los datos pueden venir en distintos formatos, un dato fecha, podría venir como numérico, entonces Power Query nos permite modificar este tipo de dato para tener un correcto análisis. Tenemos también el Data Analysis, que esto nos va a permitir la selección, modificación o eliminación de data insertada desde las diversas fuentes correspondientes, dependiendo de los requerimientos del análisis. Data Normalization, esto permite todo lo que es la creación y relacionamiento entre las dimensiones. En sí, Power Query no genera, no genera así las relaciones, sino nosotros creamos las tablas y automáticamente, dependiendo del mismo formato que tengan estas tablas, se va armando el modelo. Se va generando el modelo que más adelante en la demo voy a mostrar lo que es el ejemplo. Y finalmente tiene la estandarización de datos. Esto quiere decir que Power Query va a permitir buscar una uniformidad de datos para que todas las personas puedan utilizarlos y entenderlos. En este caso podría poner el mismo ejemplo, si bien información del área de operaciones, del área de logística y del área de recursos humanos, podría ser que las tres áreas tengan la misma información, pero con, se podría decir, con codificaciones distintas, con descripciones distintas, entonces mediante transformaciones podemos darle el mismo sentido a las tres fuentes de información y así todos puedan entenderlo. Listo, pasando al siguiente punto, ¿cuáles son las principales tareas de Power Query? En este segmento voy a mencionar las tareas más utilizadas de Power Query para lograr las transformaciones correspondientes y limpieza de datos de manera exitosa. Acá las tenemos nombradas, por ejemplo, tenemos remover columnas, filas, espacios en blanco. A veces la información, a veces la información, dependiendo de cuál sea la fuente, puede venir con diversas columnas, filas, en blanco o con data no necesaria, data irrelevante para el análisis. Entonces Power Query nos va a permitir remover esta información. Luego tenemos conversión de tipo de datos, text, number, date. Como mencionaba anteriormente, la información, dependiendo de la fuente, puede venir con un tipo de dato equivocado y Power Query va a permitir la modificación para su correcto análisis. También permite separar o combinar columnas. Por ejemplo, Power Query nos va a permitir concatenar diversos valores de dos columnas para formar llaves únicas, por ejemplo, o también podríamos separar fechas, descripciones, para generar una ampliación del análisis. Si viene, por ejemplo, una columna de fecha, podríamos separarla en el año y en el mes y en el día, lo cual es muy importante para un análisis. Luego tenemos ordenar y filtrar columnas, se puede analizar información de manera segmentada y generar orden de manera ascendente o descendente. Siguiendo con las funcionalidades, agregar columnas calculadas. Esto permite crear nuevas columnas basadas en otras columnas ya establecidas, también para mejorar lo que es el análisis y ampliarlo. Agregar o resumir data. Esto que nos permite actualizar data. Podemos actualizar data ya ingresada, ya cargada. Y también nos puede mostrar data agrupada según se requiera. Tal vez alguna empresa solo desea ver información por año, o por periodo, o por cliente. Entonces Power Query te da el beneficio que tú puedes agruparlo por los campos que tú desees. Luego, buscar o reemplazar textos. Esta funcionalidad es bastante útil cuando se buscan cambiar descripciones o la data se busca generar alguna separación por, por comas o por corchetes. Es importante esta característica porque a veces la información, dependiendo de la fuente, podría venir.
y sería necesario cambiarlo y modificarla. Luego, buscar o reemplazar textos. Esa ya la mencioné. La siguiente es unpivot de la data obteniendo tablas pivote. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a obtener tablas pivote generando una transformación en la información cuando viene en formato de columnas. A veces la información, por ejemplo, las fechas no vienen al nivel de los registros, fila por fila, sino vienen en columnas. Desde el 1 de enero, se podría decir, al 18 de enero, vienen columnas, en 18 columnas. Entonces, esta funcionalidad nos permite generar la transformación y ponerlo a nivel de filas, lo cual es muy común cuando se genera la extracción de diversas fuentes de ERPs, por ejemplo. Y finalmente, otra característica importante es, en este caso, la visualización de una relación de las tablas. Entonces, Power Query te permite generar merge entre diversas tablas que tengan en común las llaves y así poder visualizar el modelo, lo cual lo voy a mostrar en la demo. En la siguiente sección de transformaciones en Power Query, esto va a servir como un pequeño repaso de las principales transformaciones que acabo de mencionar hace unos momentos y que también voy a realizar en la demo. Entonces, primero voy a mostrar lo que es una visión general de la barra de herramientas de Power Query. Voy a mostrar directamente en la demo cuáles son los botones de la barra de herramientas que se van a utilizar antes de implementarlos. Luego voy a importar data desde dos fuentes de origen. Primero desde archivo Excel y desde SQL Server. En este caso, hay más fuentes de origen, como mencioné anteriormente, pero me parece fundamental mostrar estas dos y luego con los archivos Excel vamos a generar el resto de las transformaciones. Como punto número 3, se va a utilizar la transformación de remover columnas y filas innecesarias, por ejemplo, como se ve en la imagen. Esto sería un archivo común que le podrían compartir a una persona en una empresa. Entonces, cuando la persona ve en Excel el archivo, tenemos las columnas en blanco, filas en blanco, entonces la información no está en formato óptimo para analizarlo. Entonces, Power Query nos va a permitir darle el formato para visualizarlo como en la imagen 2. Ya no tenemos ni las columnas ni las filas en blanco. Luego, la tercera transformación que vamos a realizar es la modificación del tipo de dato. Por ejemplo, en la primera imagen vemos como ejemplo una tabla simple, pero la fecha de compra la visualizamos que está en formato numérico. Entonces Power Query nos va a permitir hacer rápidamente la transformación a formato fecha, como se ve en la segunda imagen. Listo, como punto número 4, vamos a generar el unpivot de la data para obtener la tabla pivote. ¿Qué quiere decir? Como mencioné previamente, tenemos en la primera imagen se puede visualizar en las columnas B, C, D, E, F, que están todos los periodos para el año, todos los meses para el año 2014, enero, febrero, marzo. Entonces, este no es un formato óptimo para poder analizar esta información. Entonces, Power Query nos va a dar la funcionalidad para ponerlo en filas, como se ve en la imagen 2. Como paso 5, vamos a generar el agrupamiento de data. A veces no es necesario generar el agrupamiento de data, pero la mayoría de empresas está adecuando sus análisis a nivel de periodo. Entonces, me parece importante generar esta transformación porque así las empresas manejen información de manera diaria. Por ejemplo, una empresa de retail puede vender de manera diaria distinta cantidad de productos, generando ingresos, pero finalmente ellos buscan que sus análisis sean
de manera mensual, no de manera diaria. Entonces vamos a tener bastante data que va a ser del mismo mes. Entonces, para buscar un análisis general, la vamos a agrupar y así tener una cantidad total por mes. Como se puede ver en la imagen, es el mismo concepto, la misma agrupación. Luego, lo que se va a realizar es mezclar tablas de múltiples orígenes. Como mencioné, Power Query permite combinar, mezclar las tablas de diversos orígenes. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a combinar dos archivos, vamos a mezclar dos tablas de manera consecutiva y vamos a tener un archivo total de data. Y finalmente, el siguiente paso que les voy a mostrar, la siguiente transformación es crear columnas condicionales. En este caso, las columnas condicionales que voy a crear van a ser al momento de generar las dimensiones. Entonces vamos a generar la copia del archivo de los registros totales y luego vamos a generar diversas transformaciones y luego unas columnas condicionales de acuerdo a los códigos, que puedan tener nuestras dimensiones. Listo. Ahora, en la demo, vamos a hacer paso por paso las características que les he indicado y de manera lenta vamos a lograr tener un archivo Excel, un archivo PBX, perdón, y lo vamos a actualizar y publicar para que lo puedan ver en Power BI Services. Entonces vamos a proceder con la demo. Listo. Ahora sí. Antes de continuar con la demo, cualquier pregunta o duda, por favor, escríbanla en la sección de comentarios. Al final del webinar se estarán respondiendo cualquier duda o consulta. Ahora sí, continuando, ya como pueden visualizar en mi pantalla, tengo Power BI Desktop abierto, entonces hay directamente hay dos maneras en las cuales podemos extraer data. Tenemos la opción de Get Data o podemos abrir una pestaña adicional de Power Query. Acá vamos a optar en este caso por la opción 2 de Edit Queries. Tenemos el Data Tools y podemos ver la primera opción Close and Apply. ¿Qué significa Close and Apply? Luego de cargar información, datos, generar transformaciones, esta opción es para poder generar el storage, guardar la data para poder ya generar sus transformaciones, pero ya de manera visual, en gráficos, directamente en Power BI Desktop. Esta opción ya es cuando ya terminaste de generar todo lo que son las transformaciones y ya deseas armar tus gráficos. Luego tenemos la opción de New Source. Como estaba explicando, Power BI te pone de manera listada todas las fuentes, siendo las más comunes Excel, SQL Server, Analysis Services, tipo texto, web o data feed, blank query. Y en este caso, dependiendo de la fuente, le das la opción More. Y luego de dar la opción More te van a aparecer más fuentes, donde pueden ser folder, PDF, SharePoint, entre otros. Listo. Luego tenemos una pestaña, por ejemplo, una pestaña Transform. Por ahora todavía no aparecen, no puedo utilizar darle clic en ningún botón porque todavía no genero la carga de información, pero acá en la pestaña Transform tenemos diversas transformaciones, valga la redundancia, podemos agrupar la información, tenemos para generar el unpivot de columnas, separar columnas, combinar columnas, tenemos el reemplazar valores, renombrar, entre otras. Tenemos para generar el cambio del tipo de dato, la estructura de las columnas.
Luego tenemos otra opción que es Add Column. Entonces, estas ya son transformaciones que directamente van a generar una columna adicional. Las transformaciones se generan en las columnas actuales. Todas las transformaciones que puedan aparecer en la pestaña de Add Column sí o sí van a generar una columna adicional. Esto a veces puede generar algún tipo de confusión porque se pueden encontrar las mismas transformaciones a veces en estas pestañas, pero esa sería la diferencia. Las transformaciones que estén en Add Column sí van a generar una columna adicional. Entonces tenemos para columnas condicionales, para duplicar columnas, combinar columnas, entre otros. Entonces, ahora sí, empezando directamente con la extracción, con la importación de la data, vamos al New Source y primero vamos a generar, a ver, la carga de tablas desde SQL Server, porque luego desde Excel es donde yo voy a generar todas las transformaciones correspondientes. SQL Server más que todo va a ser, les voy a mostrar el ejemplo de cómo cargar directamente. A ver, le damos la opción a SQL Server. Listo, no sé si pueden visualizar, luego de que le dan la opción a SQL Server, aparece un recuadro donde te pide el servidor del ordenador. Ahorita les voy a mostrar cómo se ingresa esta información y luego de manera opcional pueden ingresar la descripción de la base de datos. Si es que ya tienen alguna base de datos establecida en el SQL Server Management, pueden ingresar el nombre. Por ejemplo, una de las más usadas para temas de práctica es la base de datos AdventureWorks. A ver, entonces voy a ingresar el nombre del servidor para que puedan verlo. ¿Listo? Y podemos generar la selección de la conectividad. En este caso vamos a seleccionar Import, no Direct Query. Y le damos OK. A ver, un ratito. Mientras genera la conexión. Hola Renzo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, justo hay una pregunta de alguno de los chicos, si es que puede mostrar alguna de las diferencias cargando Direct Query, o sea, cargando un SQL con tipo directo. Creo que eso no está dentro de tus demos, en tu demo está que lo utilizas en modo import, nada más me parece, creo, ¿no? Claro, en la demo, más que todo, estoy mostrando cómo Trabajar con Power puede Query. generar la carga de dos fuentes. Como tenemos diversas Súper, fuentes, súper, claro, súper, súper. si no, Sí, finalizando si no, sí, finalizando el webinar, o yo lo invitaría, eso no sé si me pareció que lo hizo Gerardo en el anterior webinar, uno de los anteriores donde pues mostraba las diferencias entre modo directo, modo import y modo Live Connect, y es donde claro, ahí explica un poco más, e inclusive, tipo para adelantar ahí al que había hecho la pregunta, ¿no? Cuando tú trabajas en modo directo no están todas las funcionalidades de trabajar con Power Query, ¿no? Entonces, tipo, el objetivo de hoy era mostrar casi todo y pues con el import tienes todas las características habilitadas, ¿no? Mientras que con modo directo hay algunas transformaciones que en Power Query pues no se pueden realizar, ¿no? Pero nada, igual, tipo, tal vez al final del webinar ahí le damos algunos links de referencia, ¿sí? O claro, luego en el post que va a hacer Renzo, en la página de Kites, pues ahí detallar qué transformaciones son viables en modo import directo y pues lo tengamos ahí como una bitácora, ¿sí? Así que yo creo que por ahí estaría respondida la pregunta. Igual, Renzo, no sé si ahí hay algo que quieras acotar. claro, gracias, Raúl. Si no, Súper. dependiendo del tiempo que nos Ok, pueda quedar finalizando el el webinar. webinar, todas las transformaciones que tengo mapeadas, se podría hacer
de manera rápida para que pueda verlo justo la persona que Ok, está ahí lo vemos. solicitando. Seguro, seguro, seguro. Listo. Gracias, Ren. Gracias, gracias. Listo, entonces, continuando con esta opción de la importación de la data, nos aparecen todas las tablas que están relacionadas a esta base de datos AdventureWorks, que la recomiendo bastante para todo lo que sea prácticas que deseen generar en Power Query. Entonces, ya depende directamente de qué funcionalidades quieras aplicar, qué transformaciones y qué tablas quieras utilizar. Por ejemplo, yo podría escoger, en este caso, Person Address. Siempre te da un preview de la tabla que vas a estar ingresando. Obviamente no con todos los datos, es una vista general de los primeros datos. Y luego solo se le da la opción OK. Y listo. Ya generamos la importación de la data desde SQL Server, específicamente de esta base de datos AdventureWorks. En este caso, no es complicado. Hay pasos para que cada persona pueda saber cuál es directamente el server name. Y bueno, dependiendo del nombre de la base de datos. No necesariamente. Esta es una base de datos de prueba que la pueden descargar de internet porque están disponibles de manera gratuita. Las pueden descargar sin problema. Luego, entonces, ya generamos este primer paso, ya descargamos la información. Ahora, lo que vamos a hacer es, esto no lo vamos a guardar. Vamos a eliminar la tabla que acabamos de cargar. Y ahora sí, vamos a generar carga de otra fuente. Ya no es SQL Server, sino desde Excel, ya para poder proceder y seguir con los otros pasos. Por ejemplo, acá tengo entro a mi carpeta, yo lo guardo como transformaciones, bueno, eso depende del usuario, por cuestiones del webinar, y por ejemplo, primero vamos a utilizar el archivo Data Webinar 2019-1 y vamos a cargar este archivo. De igual manera que en la extracción desde SQL Server nos va a aparecer un preview, con la diferencia de que en la izquierda ya no nos van a aparecer, no nos aparecen las tablas. Como es un archivo Excel, lo que nos está apareciendo como opciones son las pestañas. ¿Por qué me aparecen tantas? Esto significa que mi archivo Excel tiene una pestaña donde, por ejemplo, yo tengo información de actividad, en otra tengo información de empresa, en otra de escenarios, servicios, subactividad, subservicio. Y en este caso, mi pestaña donde tengo la información total de los registros que quiero mostrar de ejemplo, es en la pestaña Data. Entonces selecciono la pestaña Data, aparece el preview de cómo va a venir la información. Ya desde este mismo momento vemos que la data tiene ciertas fallas, este archivo, en las primeras filas, y le damos OK, lo importamos. Listo. Ahora que ya tenemos el archivo directamente en Power Query, vamos a darle una revisión rápida que podemos observar desde el inicio, que tenemos filas con valores aleatorios, valores vacíos, con guiones, con porcentajes, números. Entonces ya nos damos cuenta que estas 6 filas tienen un formato erróneo. Si seguimos revisando el archivo, podemos observar que las columnas 14, 14, 15 y 16 están en null. Esto significa que seguramente en el archivo Excel han separado los siguientes valores por 3 columnas, que en este caso serían irrelevantes para nuestro análisis, y luego ya vienen las otras columnas con información. Entonces, primero, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Si nosotros queremos empezar a trabajar la data y darle formato, lo que tenemos que hacer primero
como nuestro archivo presenta estos errores de diseño, vamos a darle un formato correcto. Utilizando la primera transformación del DataTools en la parte Home, visualizamos la opción, ya podemos ver que ya se han desbloqueado algunos botones, como ya tenemos información importada, ya se han desbloqueado para poder utilizarlos. Entonces, en la opción Home tenemos una opción, un botón que se llama Remove Rows. Ya hay varias opciones, dentro de subopciones se podría decir, Remove Top Rows, que sería remover las filas de arriba, Remove Bottom Rows, las de abajo, las de manera alternada, remover los duplicados, Remove Blank Rows. Ese es importante cuando, por ejemplo, tengas bastantes filas en blanco con el valor null, los va a eliminar de manera automática. Y remover también tiene la opción de remover las filas con errores. Entonces, por ejemplo, vamos a, en este caso, el formato que le he dado de error como ejemplo es que las 6 filas superiores tienen un error. Entonces vamos a utilizar Remove Top Rows. Directamente nos va a decir que especifiquemos cuántas filas quieres que elimine. Power Query te pregunta cuántas filas quieres que yo elimine. En este caso, queremos eliminar 6. Listo. Ya eliminamos esas filas. Luego, como les mencionaba, una de las ventajas de Power Query es el tema de los pasos aplicados. A mi derecha, bueno, a la derecha de la pantalla, pueden ver debajo de Properties un título que dice Apply Steps. Acá van a poder visualizar todos los pasos que ustedes generen, todas las transformaciones. Lo cual es muy importante, porque a veces, dependiendo de la data, las transformaciones se pueden generar bastantes transformaciones y si no existiera esta funcionalidad, esta característica del mapeo de pasos, sería más difícil luego retroceder si es que se cometió algún tipo de error. Luego, continuando, el otro error que vimos en este archivo son las columnas. Entonces, las columnas se pueden eliminar de diversas maneras. Tenemos la opción Remove Columns, que directamente, si no le damos a la flecha, elimina directamente las columnas que tú has seleccionado. Pero si tú le das a la flecha que está en la parte de abajo, también te da la opción de Remove Other Columns. Entonces, eso es cuando tú quieres hacerla de manera opuesta a la selección. O sea, seleccionas las columnas que sí quieres que se queden en tu archivo y va a remover las otras. Entonces, bueno, ya removimos las columnas y podríamos decir de alguna manera que el archivo ya está correcto para trabajarlo. Pero si se observa mejor, las cabeceras siempre de los archivos se encuentran en la parte, en la fila, en la primera fila. Acá al nivel de este cuadro que estoy seleccionando ahorita con el mouse, al nivel de este recuadro es donde se encuentran las cabeceras, donde vemos los nombres columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, entre otras. Entonces, ¿nosotros qué estamos buscando? Que en nuestras cabeceras salga código. En este caso, acá ya podemos darnos cuenta que tenemos que realizar otra transformación, porque como cabecera de la columna 2 nos quedaría un periodo. Eso ya va a meritar otra transformación, que sería para generar una tabla pivote. Entonces, primero, como primer paso, antes de enfocarnos en el tema de la tabla pivote, cuando tengan esta problemática, se podría decir que no les aparece en las cabeceras la descripción que ustedes han ingresado en el archivo Excel, tenemos esta opción en Home de Use First Row as Headers, utilizar la primera fila como cabecera. Entonces, automáticamente, la primera fila ya la reemplazó, a la que decía columna 2, columna 3, ya las reemplazó, y luego ya tendríamos estas cabeceras. Podemos ver que tenemos escenario, empresa, actividad, subactividad, ya va quedando en mejor formato la data. Y luego, como les mencionaba, ya nos percatamos de otro error del formato del archivo. ¿Por qué los periodos están de columnas? Entonces, esto significa que la persona que puede haber compartido este archivo Excel, entonces su análisis seguramente
lo realizó a través de columnas con los montos, pero para poder generar lo que es una correcta relación en Power Query entre los datos, necesitamos que crear lo que es una columna, periodo, en este caso podemos ver que no son fechas, son periodos 2019-01 correspondería a enero 2019, 2019-02 febrero y así sucesivamente. Todo esto necesitamos que estas 12 columnas se vuelvan una columna que sea periodo y en todas las filas aparezcan los periodos. Entonces, ¿cómo generamos esto? Primero, seleccionamos todas estas columnas, que serían las que buscamos generar la transformación, el cambio de formato. Nos falta una columna que está 2019-12, ya las tenemos seleccionadas. Entonces, en la opción de Transform, ya cambiamos de pestaña en Transform, podemos ver al costado de Data Type y al costado de Replace Values aparecen dos tablitas. Y te sale el enunciado Unpivot Columns. Entonces, si le damos a esta opción, de igual manera con Remove Columns, nos da la opción de hacer el unpivot a las columnas seleccionadas o también el unpivot a las otras columnas. Entonces, si quisiéramos aplicar la segunda opción de unpivot other columns, tendríamos que seleccionar las otras: código, escenario, actividad, subactividad, y dejar sin selección estas 12. Pero como ya las seleccionamos, vamos a aplicar esta opción. Listo. ¿Qué es lo que ha pasado? Podemos ver que tenemos las columnas código, escenario, empresa, actividad. Entonces desaparecieron las columnas. No, tenemos que ir al final. Tenemos que ir al final del archivo y al final de la tabla y podemos ver, listo. Se creó una nueva fila que por defecto Power Query le ha puesto attribute, de un atributo de la tabla, y donde podemos ver que ya los periodos están en cada fila. Entonces ya logramos uno de los objetivos. Y luego tenemos los valores. En este caso, dependiendo del análisis que quiera realizar la persona, podemos generar el cambio del tipo de dato. ¿Cómo generamos? Antes de continuar, ¿cómo se generan los cambios de dato? Hay dos maneras. Por ejemplo, tenemos directamente seleccionando la columna y acá siempre al costado de las cabeceras aparece una pequeña opción. Por ejemplo, en subservicio aparece ABC, ABC significa que está en formato texto. Acá significa que automáticamente le dio a los periodos formato texto, lo cual es correcto, porque en formato numérico, luego si se genera alguna otra transformación, podría sumar los periodos y nosotros no buscamos que sume los periodos. Entonces, ahorita, 1.2, ¿qué significa? Si le damos clic, 1.2 significa que nos está dando un formato numérico decimal. Entonces, dependiendo si es que prefieres trabajar con decimales o por requerimiento de la propia empresa, lo puedes dejar en decimal. Si no, se puede generar el redondeo con la opción whole number. Y como podemos ver, ya no tendría lo que es los decimales. Listo, entonces ahora sí, vamos a darle una última revisada. Siempre es bueno revisar por última vez tu tabla, porque a veces Power Query puede generarle el cambio del tipo de dato o puede reconocer que el formato de esa columna no está en el correcto, entonces le puede asignar otro dato. Entonces siempre es bueno revisarlo. Estamos revisando que todos están en dato texto, lo cual está bien. Y listo. En este caso el código actualmente está como formato numérico, lo cual también deberíamos cambiar porque no queremos que se sumen los códigos. Los códigos en este caso son los identificadores únicos. Entonces, generamos el cambio a texto en la misma opción. Listo. Ya tenemos nuestra primera tabla. ¿Qué prosigue? Les indiqué que yo iba a generar la mezcla de dos tablas de distintas fuentes. Entonces,
nosotros vamos a decir, vamos a renombrar, con doble clic nomás se puede renombrar la tabla, vamos a ponerle data 2019-1. Listo, tenemos data 2019-1. Ahora, ¿qué pasa si por ahí nos entregan otro archivo y nos dicen, quiero que me des una visión total? Quiero ver de manera total estos dos archivos o estos tres archivos. Entonces, Power Query te puede dar la ventaja de que podemos extraer varias veces, entramos a la misma carpeta, vamos a entrar a nuestro segundo archivo, 2019-2. Vamos a darle Open. De igual manera aparece la vista previa y le damos OK. Algo muy importante que mencionar antes de continuar con la mezcla de data de tablas es que para tú poder mezclar dos tablas, tienen que tener la misma estructura. ¿Qué quiere decir? Las mismas columnas. En este caso, si queremos mezclar data 2019-1, a este lo vamos a renombrar con data 2019-2. Si queremos mezclar estas dos tablas, ambas tienen que tener la misma estructura. Tienen que tener como cabeceras, código, escenario, empresa, todas las mismas columnas. Acá nos faltó atributo para que darle un nombre más, bueno, más simple, le damos a periodo. Listo, ya generamos el cambio. Entonces, data 2019-2, esta tabla tiene que tener las mismas columnas. Si entramos a data 2019-2, ¿qué podemos observar? No tiene las mismas columnas. Podemos ver que tiene el mismo concepto de que le faltan las cabeceras, falta generar el unpivot del table. Como podemos ver, todavía tenemos en columnas los periodos. Entonces, de manera rápida, como ya lo he generado para data 2019-1, en data 2019-2 vamos a realizar lo mismo, utilizar las primeras filas como cabeceras. Listo. Y luego, ahora sí vamos a generar el unpivot para luego mezclar las tablas y tener un archivo general con estos dos archivos. Acá se va a generar el cambio. Listo, transform unpivot columns. Listo, generamos el cambio. Nos aparece acá. No se olviden que tiene que tener el mismo formato. Entonces, vamos a darle el whole number. Acá está en formato correcto, texto. Vamos a ponerle el nombre de la columna periodo, porque tienen que tener el mismo nombre también las cabeceras. Y luego no nos olvidemos que el código está en formato texto, también en el 2019-1. Listo. Ahora sí, ambas tablas tienen el mismo formato. Vamos a proceder a mezclarlas. ¿Cómo podemos mezclar? ¿Cómo se puede generar esta mezcla de tablas? Entonces, en la pestaña Home, en la parte derecha tenemos, debajo de Merge Queries, tenemos una opción que se llama Append Queries. Append Queries genera lo que es esta mezcla de data. Entonces, tenemos dos opciones, Append Queries y Append Queries as New. Append Queries significa que va a generar la mezcla de datas sobre la misma tabla seleccionada. Entonces, si yo tengo seleccionado data 2019-1 y yo genero Append Queries, por ejemplo, le damos clic. ¿Con qué tabla queremos generar la mezcla? 2019-2. Entonces, si yo le doy OK, lo que me va a generar es la mezcla de datas, pero en la misma tabla. Entonces, para efectos de ejemplo, no vamos a utilizar esta opción, vamos a generar uno nuevo, Append Queries as New. Entonces, vamos a generar una tercera tabla. Una tercera tabla donde me muestre ambas tablas mezcladas. Entonces, vamos a darle OK y automáticamente nos aparece una tercera tabla que se llama Append 1 en este caso. Nosotros le vamos a cambiar el nombre a total. Entonces, en esta tabla total están estas dos tablas, data 2019-1 y data 2019-2, mezcladas. Entonces, luego
como siguiente paso, ya logramos lo que es tener nuestra base. Esto ha sido una manera introductoria de cómo puedes generar ciertas transformaciones. En este caso son transformaciones introductorias. Hay transformaciones más complejas que se pueden realizar. Luego, si nosotros queremos visualizar, acá les voy a mostrar cuál es la diferencia. Si nosotros ahorita generamos el Close and Apply, podemos ver, nos va a mostrar 3 tablas. Seguramente nos va a mostrar 3 tablas. Pero nosotros hemos combinado estas 2 tablas en una tabla total para ya no necesariamente mostrarlas de manera separada. Entonces existe esta opción, clic derecho, Enable Load, lo deseleccionamos, Enable Load. Eso significa que cuando se genere el Close and Apply no van a cargar esas tablas, sino solo va a cargar la tabla total. Esa sería la única tabla que cargaría. Vamos a dar el ejemplo, Close and Apply. Entonces ya generamos Close and Apply y acá podemos visualizar que nos aparece la tabla total. Listo. Entonces ya hemos avanzado con todas las transformaciones mencionadas. Lo que ahora quiero realizar es el mismo procedimiento que he hecho, pero ya no generando la extracción directamente archivo por archivo Excel. Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, viene en una empresa, tenemos 80 archivos por los históricos, desde el año 2010, y tenemos un archivo Excel por cada año. El archivo Excel 2010-1, 2010-2, 2011-1, 2011-2, hasta 2019-1, 2019-2. Entonces, con los pasos que yo les acabo de mostrar, tendríamos que estar importando archivo por archivo, lo cual va a demorar bastante el trabajo y va a ocupar, en este caso, horas hombre muy elevadas, lo cual no va a ser muy óptimo. Entonces se perdería el funcionamiento, la automatización. Entonces, esta opción de extraer archivo por archivo lo recomendaría cuando en verdad son archivos puntuales de poca cantidad. Entonces, ¿qué pasa si tenemos ese ejemplo donde son varios archivos? Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a abrir un nuevo archivo. Un nuevo archivo PBX. Voy a mostrar la conexión al folder para poder automatizar este tema de los diversos archivos. ¿Qué pasaría si tuviéramos muchos archivos? Entonces, en este caso, como les comenté, habían 2 opciones. Podemos entrar a Edit Queries para entrar al query, o también podemos extraer directamente de Get Data en el Power BI Desktop. Entonces, vamos a realizarlo ya de manera más directa para ir acelerando un poco. Entramos a Get Data y, como les dije, lista las más comunes y tenemos la opción de More en la parte de abajo. Listo, nos aparecen todas las otras opciones de conexión y nos aparece Folder. Tenemos que darle a Folder y la opción Connect. Nos va a aparecer esta ventana y tenemos que darle la opción de Browse. Si es que no hemos copiado la ruta de la carpeta, le damos a Browse. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá en mi carpeta en Webinars, carpeta carga, fuentes. Listo. Ok. Listo. Acá directamente nos aparece esta pestaña, nos aparece primero la ruta de la carpeta y luego abajo nos aparecen los archivos que vamos a estar cargando. Si tuviéramos 20 archivos, me aparecerían 20 filas, pero en este caso, de manera ejemplo, tengo, por ejemplo, Data 2018, Data Webinar 2018, Excel y Data Webinar 2019 Excel. Y luego, abajo, para poder entrar al editor, vemos la opción de amarillo, donde nos da 2 opciones: combinar y transformar data o combinar y cargar. En el caso de que tus archivos ya estén transformados, ya estén trabajados, ya estén limpios, se podría decir a la perfección, porque en verdad
En ese caso, siempre hay un tema de sensibilidad con la data. La data tiene que estar bien transformada para que luego la información sea correcta. Si estás seguro que todos tus datos están correctos y trabajados, le das la opción de combinar y cargar. Pero si la data no está trabajada, le tienes que dar a combinar y transformar data, que es lo que vamos a hacer, porque nuestra información no está trabajada. Entonces, listo. De igual manera que en las otras maneras de importar data, nos aparece a la mano izquierda las pestañas. Algo importante que resaltar es que todos los archivos que estén dentro de esta carpeta, para que puedan ser cargados, tienen que tener la misma estructura. ¿Qué es lo que está haciendo la conexión a un folder? Nos va a traer todas las tablas, pero ya mezcladas. ¿Qué quiere decir ya mezcladas? ¿Se acuerdan que generamos en el paso anterior el append queries, donde combinamos ambas tablas? Cuando ya generamos la conexión al folder, nos va a traer todas las tablas de todos los archivos Excel, en este caso Excel, que tengamos, ya nos los va a traer combinados, ya nos va a traer todas las tablas mezcladas. Entonces, por eso tienen que tener la misma estructura y el mismo nombre de pestaña. En este caso, yo le he puesto de nombre data a mis archivos. Entonces, ahora sí tienen que cumplir con la misma estructura y le damos la opción OK. Eso es muy importante. Tienen que tener la misma estructura. Si no, no les va a funcionar el append queries a través del folder. Esperamos mientras carga. Esta es nuestra opción. Listo. Entonces ya tenemos la pestaña del Power Query Editor. Y como podemos ver, nos aparece solo una tabla que se llama fuentes. Para poder de alguna manera comprobar que nuestros dos archivos han sido, en este caso solo tengo dos archivos en la carpeta, que nuestros dos archivos están presentes en esta tabla, entramos a una columna que se crea automáticamente, Source Name. Es una columna que no vimos en el ejemplo cuando cargamos archivo por archivo. En este caso, Power Query crea una columna Source Name porque se está generando la carga de diversos archivos. Si fueran 20 archivos, nos va a mostrar 20 fuentes. Como acá yo tengo dos archivos, en el Source Name le damos a la flechita hacia abajo y nos aparecen las fuentes. Data Webinar 2018 y Data Webinar 2019. Eso significa que nuestra data ha venido directamente, ha combinado estas dos tablas de estos dos archivos. Bueno, y acá le damos OK. Listo, entonces, esa es una manera más rápida en el caso de que tengamos varios archivos, para no estar generando retrabajos con todos los archivos manualmente. Entonces, esta es una manera de optimizarlo. ¿Cómo podemos ver esta data todavía la podríamos seguir trabajando de alguna manera? Pero solo les quería mostrar cómo de esta manera puedes generar la conexión a un folder y lograr esta automatización de la append queries, donde está combinando directamente diversas tablas de varios archivos. Luego yo tengo ahorita yo he generado la propia transformación de este archivo, de este mismo archivo, yo ya generé transformaciones y lo que les voy a mostrar ahorita es cómo trabaja directamente Power Query sincronizado con el desktop y directamente con Power BI Services para que nosotros cuando ingresemos en la aplicación en el web, de manera web, podamos ver las actualizaciones. Entonces, luego de mostrarles en el folder, vamos a cerrarlo. No deseamos guardarlo. Vamos a cerrar estos archivos para mostrarles el último paso. A ver. Vamos a cerrar un poco de estos archivos que tenemos acá para encontrar el archivo.
Por ejemplo, vamos a entrar a Edit Queries. En este archivo PBX que tengo, ahorita que pueden visualizar, es exactamente el mismo archivo que hace un rato he subido mediante el folder, pero ya se han generado las mismas transformaciones correspondientes que podemos ver acá en Apply Steps. Hemos generado el cambio de tipo, hemos renombrado las columnas, renombrado las cabeceras, hemos removido filas en blanco. Entonces siempre es muy importante ver todos los pasos que has realizado. Hemos removido columnas, como pueden ver. Bueno, siempre van a aparecer en este formato ahorita en inglés por el idioma establecido. Y listo. Entonces, ahorita les voy a mostrar en la página web. A ver, voy a entrar directamente a mi workspace. Voy a entrar al reporte. Listo. El último procedimiento que quería mostrarles es que luego de generar directamente hay un tutorial que nosotros manejamos en Kites que se encuentra en nuestras redes sociales en YouTube, donde se muestra cómo sincronizar. Cómo sincronizar. Ahorita no, por efectos de que en sí estamos enfocados en Power Query, no, en este webinar no voy a mostrar cómo sincronizar mediante el gateway directamente con el Power BI Services, por lo cual solo voy a mostrar cómo se genera la actualización automática, luego de que ya se generó la sincronización. Entonces, ahorita lo que tenemos, como podemos ver, el mismo archivo. Y este archivo viene de esta carpeta, de estas carpetas fuente. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no deseo, por motivos de requerimientos, no deseo mostrar la data 2018? En este caso, para ir desde la fuente. Entonces, ¿qué pasa si removemos la data del 2018? Por ejemplo, vamos a fuentes, solo nos aparece ahora la data del 2019. No es necesario ir a Power Query para cargarlo. Podemos ir directamente a nuestro workspace, al report, a datasets, y tenemos que darle el refresh. Tenemos que darle la actualización porque acabamos de generar un cambio en la fuente del archivo. Luego, mientras genera la carga, siempre que sigan apareciendo los puntos es que está generando la carga, la actualización. Listo. Esto significa que ya generó la actualización correspondiente. Luego volvemos a la opción Reports. Ingresamos al reporte publicado. Siempre para poder visualizarlos tienen que estar publicados. En Power BI Desktop se genera la publicación. Y luego, ¿por qué sigue apareciendo 2018? Es que nos ha faltado una segunda actualización, que vemos acá en la parte superior que aparece otro símbolo que dice refresh. Y listo. Ya podríamos ver que automáticamente ya no aparece la opción 2018. Ya cambiaron todos nuestros datos. Entonces, esto significa, de igual manera, así como yo he quitado un archivo y me lo he actualizado, si yo agrego archivos con 2018, 17, 16, 15, etcétera, automáticamente, debido a la sincronización, ya lo va a actualizar automáticamente. Entonces, esto me pareció muy importante mostrarles debido a cómo de manera rápida la sincronización que nosotros hacemos de fuentes de orígenes de carpetas para diversos archivos, cómo se ve reflejado automáticamente en nuestro reporte en Power BI Services, lo cual muestra bastante cuál es la funcionalidad y las ventajas también de utilizar este servicio de Power BI y su relación con Power Query directamente. Entonces, generamos con este último paso, estaríamos terminando lo que es
la demo hemos mostrado las funcionalidades más características que se podría decir de Power Query. Hay muchos más en el Data Tools, hay bastantes funcionalidades, pero en este caso, para personas que recién buscan ingresar al mundo de la inteligencia de negocios, de la transformación de datos, estas funcionalidades que les acabo de mencionar son las básicas e introductorias para que puedan generar un análisis de data y puedan generar sus propios gráficos. Porque con estas transformaciones ya se podrían generar gráficos también, como hemos visto. Yo no he generado ninguna transformación adicional para poder mostrar esos gráficos. Bueno, entonces ya estaríamos entrando a la sección directamente de preguntas y respuestas. A ver si tienen alguna duda o consulta, pueden preguntar sin problema. Hola Renzo, ¿qué tal? Hay una pregunta. mm, bueno, la pregunta dice así: ¿cuál es la diferencia entre unpivot columns y transpons? Gracias, Yuli. Sí, justo, ¿cuál sería en este caso la diferencia? Transpose, en este caso, lo único que genera es, si tú tienes un formato en Excel, en este caso, de filas, tenemos dos filas, ¿cómo lo podríamos decir? Del 1 al 10 en la primera fila y en la segunda fila tenemos descripciones, podríamos decirlo. Lo que hace el transpose sería solo estas filas, invertirlas y ya no tenerlas de manera horizontal, sino vertical. Entonces, de igual manera tendríamos en este caso 2 columnas, ya no 10 columnas, 2 columnas con los mismos valores. Solo genera, en este caso, el cambio de dimensión. Si tenemos 2 filas, solo las va a volver 2 columnas. Eso es lo que genera el transpose. Pero lo que genera el unpivot, como hemos podido ver en la demostración, el unpivot lo que genera es que si nosotros tenemos, por ejemplo, 12 columnas de los 12 periodos correspondientes al 2019 y nosotros hacemos el unpivot, no nos está volviendo 12 columnas, 12 filas. Lo que está haciendo es poner por cada registro individual, está generando los 12 periodos. Entonces, esa sería en cuestión la diferencia, la relación. El transpose solo es un cambio de dimensión, o sea, no genera ninguna modificación en la tabla. Lo cambia de horizontal a vertical. Bueno, y viceversa también genera el cambio. Pero el unpivot sí genera un cambio más, se podría decir, más con la información de que a cada registro le va a asignar un valor de la columna que tú estás haciendo en el unpivot, porque tú quieres ver cada registro por periodo. Entonces, si tienes un registro, te tiene que mostrar ahora el registro por enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Esa sería en cuestión la diferencia. No sé si le puede haber quedado claro o desea mayor detalle. Sí, está todo claro al parecer. Bueno, ya que no hay más preguntas, creo que entonces ahí quedaríamos, ¿no es cierto, Renzo? Más bien, muchas gracias a todas las personas por conectarse. Igual como lo comentó Renzo, esto ha sido grabado y se va a publicar en la página de Facebook para que ustedes lo puedan ver. Igualmente también hay otros webinars que ya se han ido desarrollando y ya se están subiendo poco a poco. El día jueves tenemos todavía otro webinar que es con IoT en Power BI, así que no se lo pierdan. Y no sé, ahí, Renzo, si quieras decir algo más. No, en este caso, justo de alguna manera dar las gracias a todas las personas asistentes al webinar. Espero les haya quedado claro de manera introductoria para que puedan de ahora investigar por su cuenta, lo cual es muy importante en la gente que le gusta e ingresa al mundo de la inteligencia de negocios, que les sirva este webinar para que puedan investigar por su cuenta y también desarrollar a mayor nivel, a nivel avanzado, lo que es Power Query, porque Power Query da para más de lo mostrado en este webinar. Y nada más que pueden ingresar a nuestras redes sociales,
cualquier consulta o duda pueden ingresar a info@kitesconsulting.com y que directamente también van a poder encontrar la transcripción de este webinar y el video en las redes sociales, lo cual también se estará notificando cuando ya esté toda la información cargada. Listo, nada más, eso sería todo. Gracias por su asistencia. Genial, Renzo, gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias.